un tema que despierta también mucho interés y creo que más bien es una gran deuda del sistema peruano, si quieres, el sistema que lideran el Instituto Geofísico del Perú e INDECI, es esta alerta temprana que puede haber una alerta sísmica a través de un sonido de sirenas. Esto tiene meses, años probándose, instalándose, coordinando, pero todavía no es una realidad. Todavía no tenemos bocinas o sirenas instaladas en puntos estratégicos del país, no solo la ciudad capital, que nos permitan escuchar ese sonido de sirena segundos antes de un terremoto, de un temblor. El sistema se llama Sistema de Alerta Sísmica Peruano, el SASPE. Vamos a recordar, porque Mónica Delta el fin de semana le pregunta al ingeniero Tavera, que es el jefe del IGP, del Instituto Geofísico del Perú, le pregunta, ¿y qué fue de este sistema? Y claro, la cabeza institucional dice todavía no está listo. Esperamos poder tener las primeras pruebas hacia finales de este año 2025. Vamos a escuchar lo que dijo el ingeniero que lidera el IGP. En Perú sí existe un proyecto en desarrollo que considera un sistema de alerta temprana de sismos. Pero repito, está en desarrollo y esperamos que... Pero hace tiempo que está en desarrollo, ¿no? Claro, es que es un trabajo bastante complejo en realidad, ¿no? Esperamos que antes de fin de año estemos haciendo ya las pruebas finales para que ya la población se vaya acostumbrando también cuál va a ser su manera de operatividad. Para Lima Metropolitana hubiera llegado con 4 o 5 segundos, pero si el sismo ocurriera en Pisco, por ejemplo, la alerta para Lima llegaría entre 30 a 35 segundos de anticipación. Segundos de anticipación que pueden ser vitales. Cuando tú escuchas esta bocina, confirmas que va a existir un sismo, que va a haber un sismo y tomas tus precauciones, claro. Digamos. Tienes allí un sistema que todavía no sale, la verdad, ojalá que se pongan las pilas para sacarlo cuanto antes. Y ayer que conversábamos con el ingeniero Tavera, lo que nos decía es toda la parte que le corresponde al IGP, toda la instalación de los puntos ya se instaló, ya está. Ahora le toca a INDECI. Es INDECI el que tiene que poner las alarmas, las sirenas. Ya es una chamba que tenemos que hablar, le corresponde al Ministerio de Defensa, porque INDECI al final termina siendo parte del Ministerio de Defensa. ¿Cuándo lo van a tener listo? ¿Por qué no se ha avanzado? Por otro lado, también era interesante porque a veces creemos que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, pero entender también que él explicaba. Por ejemplo, en el sismo es una alarma que no es el SISMAT, ojo, porque mucha gente lo confundía con el SISMAT, esto que a veces suena. El SISMAT te avisa si hay un huaico posible, se va a activar una quebrada. Eso es lo que te avisa el SISMAT, no te avisa sobre sismos. Entonces, eso no existe, esa es otra cosa. Pues, como dicen sis, piensan que es de sismo, pero no, es otro tipo de alerta. En el sismo, sobre los 7 grados avisaría. Si es menor, este de 6.1 tampoco lo habría alertado porque no se entiende que es tan peligroso. Pero suponiendo que este de 6.1 lo hubiera alertado, al ser frente nosotros el epicentro, la alarma habría sonado 3-4 segundos antes. En el caso de Pisco, cuando en Lima lo sentimos, nos habría avisado con 30 a 40 segundos. Entonces también hay que tener en cuenta que mientras más cerca al epicentro estamos, se reduce muchísimo el tiempo de aviso. Sí, 4 o 5 segundos incluso podría ser, y lo mencionabas bien ahora. Es un tema que podría ser impulsado, podría empezar a estar en la discusión de las autoridades políticas de nuestro país, porque claramente es un tema por resolver. Hay que sacar cuanto antes ese sistema de sirenas. Decisión política. Desde INDECI decir, ya estamos instalando las sirenas, ya lo tenemos probado, hay que empezar a probarlo. Lore, hablamos de una cantidad no menor de peruanos que se beneficiarían con el sonido, que lograrían percibir. Estoy hablando de 1,5 millones de habitantes que podrían ser alertados con esos segundos, entre 5 a 30 segundos, en el caso de sismos mayores a la magnitud 6, ¿no? Este sistema solo es para ese tipo de sismos, para los que pueden pasar de ser un temblor a un terremoto, para los que revisten una magnitud importante. O sea, esto no te va a avisar de un temblor de 3 o 4. El de la noche, ¿no? Por ejemplo, que se sintió con epicentro en Ancón, no lo hubiera reportado. Se entiende que además, en función a la intensidad,
es el riesgo de muerte. Por eso incluso había un experto que decía, con este sismo de 6.1, no deberíamos haber tenido un solo fallecido. Exacto. Eso es inaceptable. Ahora, ¿dónde se instalarían estas sirenas? En todas las ciudades costeras del Perú. 114 distritos, 114 distritos tendrían sistema de bocinas o sirenas que permitan emitir este sonido, que es un sonido muy reconocible y que permitiría poner al ciudadano en modo alerta, digamos. Esa es un poco la finalidad. Ya lo hemos visto, en México funciona bien y ayuda, sí, claro. En Chile también funciona. ¿Qué está esperando el Perú para tener este sistema? Años coordinando, Lore, presupuesto dado y todavía tenemos una situación de a fin de año lo probamos. Inaceptable, la verdad. Vamos a ver qué dicen desde la INDECI, porque le han pasado la pelota al Ministerio de Defensa y eso es lo que toca, porque teníamos el domingo a la presidenta, a todo el gabinete, movilizándose rápidamente al epicentro, a la zona, para ver y constatar. Pero más allá de mostrarse, es accionar cosas concretas y objetivas. Si está en las manos del INDECI sacar esto adelante, si falta algo, lo que se necesite, debería ser, como tú bien dices, una decisión, una política de Estado. Lo quiero listo ya. Exacto, un ultimátum desde la presidencia a la cabeza institucional de INDECI para tener en 28 de julio esto. tengo que anunciar fecha. Claro. En el 28 de julio, en el Tendría mensaje a que la ser Nación, tengo que anunciar fecha, porque nos vamos a, si no, escuchar 6 horas otra vez de discurso para bla, bla, bla. Recordamos la pregunta que les estamos haciendo para ver también qué están comentando sobre este tema. ¿Consideras que tu vivienda, tu casa, está construida para soportar un sismo de gran magnitud? Escanea y participa. Efectivamente, Lore, la construcción es otro gran problema en torno a los sismos. A ver. Dice Lava, yo considero que ninguna vivienda es 100% segura, pues si bien puede estar bien estructurada, la zona en la que está construida puede ser una desventaja. Pero en lo personal, yo considero que donde yo vivo tiene buenos materiales, ya que no tuvo daños en el sismo 6.1. Esto le puede servir a muchos para empezar a tener una referencia, ¿no? Ahí hay otro comentario. A ver, Edgar dice, tenemos que ser más precavidos con nuestras viviendas, Dios no quiera que suceda un desastre. Claro, precavidos en la construcción, me imagino que esa es la reflexión, ¿no? Noelia, ¿por qué una vivienda siempre debe estar construida bajo los conocimientos de un arquitecto e ingeniero civil? Sabemos que es un presupuesto aparte, pero se trata de la vida de nuestras familias. Tenemos que tener un espacio seguro ante cualquier sismo. A ver, Gloria nos dice, lamentablemente el Perú no está preparado para un sismo más fuerte. Solo tener calma y tener sus cosas preparadas. Bueno, la mochila de emergencia sí es algo que creo estamos más conscientes de ello. Mitch, afortunadamente el ingeniero que construyó el edificio donde vivo lo hizo a conciencia y con buenos cimientos. Y ojalá y la población tome conciencia de la importancia de construir una vivienda bien planificada. También es importante tomar en cuenta, a ver, mientras más intenso es el sismo, no se puede prever, nadie va a construir para un sismo de 10, entendiendo que es altamente poco probable. Pero ¿para cuánto, por ejemplo? Los edificios que hoy se construyen, debe ser una previsión de un sismo de 9, porque lo que nos dicen es 8.8. Entonces uno debería decir para 9, para entender que ahí debería ser. Es que es muy irregular, digamos, la construcción en el Perú. Puedes tener zonas urbanas donde se construyen edificios con muy altos estándares antisísmicos, pero puedes tener otras zonas urbanas, laderas de cerro, puedes tener también zonas cercanas a cauces de río, donde no se construye con una norma técnica, donde no se construye con una inversión adecuada, donde las construcciones pueden ser más vulnerables. Entonces tienes una irregularidad, ¿no? Y sobre todo en una geografía tan accidentada como la nuestra, podríamos decir que incluso Lima presenta muchos desafíos. El principal reclamo sobre las construcciones inseguras viene de la academia, viene del Colegio de Ingenieros, viene del Colegio de Arquitectos, viene de los especialistas que dicen construyamos bien, construyamos formalmente, que también eso es un problema. Sin duda, complicada la situación.